Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de créditos hipotecarios. ¿Qué alternativas pueden encontrar en nuestro mercado todas aquellas personas que necesitan dinero para acceder a la vivienda propia o mejorar la que tienen? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico y en el último bloque vamos a conversar con el economista Emilio Campo para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya está con nosotros, como siempre, Santiago Chelala, también está Yamila Escala y nos está acompañando también Diego Martínez Bursaco para brindar recomendaciones de inversión para todas aquellas personas que están evaluando qué hacer con su dinero en este contexto que presenta ciertas complejidades. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Vamos a arrancar, tenemos mucha información para hoy como siempre, así que vamos a arrancar con información para automovilistas porque en los últimos días el gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo sistema de fotomultas en el microcentro porteño. Yami nos amplía este tema. Sí, puntualmente se refiere a un sistema empleado en un área delimitada que funciona entre las 11 y las 16 horas. ¿Y qué significa esto? Que los vehículos particulares no pueden ingresar al área delimitada entonces entre Alem, Avenida Córdoba, 9 de Julio y Avenida de Mayo. Para aquellos infractores, ahora en vez de haber agentes de tránsito, va a haber un sistema de cámaras que identifica, que le saca una foto al auto y a la patente e identifica automáticamente si están en infracción esos autos. Eso lo analiza igualmente un agente de tránsito que labra la multa de ser necesario. Estamos hablando de 650 pesos y desde ya excepciones para discapacitados, camiones de caudales, taxis y demás. Si no, si uno tiene que entrar a esa zona por determinado motivo, se puede tramitar un permiso, ¿sí? Esto, en teoría, bueno, además de implicar un avance tecnológico en materia de control de tránsito, también supuestamente implica que hay un montón de agentes de tránsito que van a estar destinados a las calles porteñas específicamente. Esperemos que esto, bueno, a ver, es importante, esto tiene que ver con una fluidez del tránsito en el microcentro porteño, que desde ya que hace el ordenamiento de la ciudad, pero recordemos que en materia de tránsito el problema más importante siguen siendo los accidentes y los controles en materia de alcohol, por ejemplo, ¿sí? En la noche. Entonces, a ver, son dos cosas distintas, pero que conjugadas es importante que los temas prioritarios reciban la atención más importante. Respecto, de todas maneras, del sistema de fotomultas en la ciudad, ya arrancó, ya está vigente, de 11 a 16, no puede entrar a esa zona y si no, tramita el permiso. Bueno, un tema que deben tener presente aquellos que andan por esa zona con su vehículo. Vamos a brindar ahora información de créditos hipotecarios. ¿Qué alternativas pueden encontrar en nuestro mercado todas aquellas personas que necesitan dinero para acceder a la vivienda propia o mejorar la que tienen? Primero recordarle a los televidentes que todavía hay líneas de créditos hipotecarios que tienen tasas de interés y costos financieros que están por debajo de la inflación, sobre todo en los bancos públicos. Por ahí resulta engorroso ir al banco, hacer la cola, llenar todos los formularios, pero aquellos que estén pensando en sacar una casa y tengan disponibilidad para acercarse a un banco, demostrar ingresos, puede ser una alternativa incluso bastante rentable. Vamos a ver cuáles son entonces las cuotas, en este caso a 10 años de préstamos por cada 10.000 pesos que se piden prestados. Fíjense, Procrear, el plan sigue vigente, 166 pesos, Nación 178, Ciudad, tasa combinada 197, Credicop 215, Provincia, tasa variable, siempre la variable por ahí es un poco más baja que las tasas fijas, combinada tienen un periodo de tasa fija y otro de tasa variable. Van subiendo las cuotas, Santander Río 223, Hipotecario 230, Galicia 242, Banco Macro tasa variable 264 y Banco Francés 280 pesos por cada 10.000 que pidamos prestado. Una alternativa, por supuesto, para pagar menos de cuota es estirar el plazo, hasta 20 e incluso 30 años de plazo en el caso del Banco Nación. Procrear 108 pesos para el plazo máximo cada 10.000 pesos, Nación 149, Ciudad 175, Provincia, en este caso tasa variable 211 pesos, va subiendo, Santander Río 219,
hipotecario tasa fija 227, macro 252 pesos y cierra la lista el banco francés con 276 pesos por cada 10.000. Entonces, bueno, información muy útil que pueden encontrar en nuestra página de internet y recuerden que sigue vigente el plan Procrear del gobierno y que todavía las tasas de los bancos públicos para créditos hipotecarios están por debajo de la inflación estimada. Sí, podemos agregar también que teniendo en cuenta, ¿no?, que el presidente Mauricio Macri ha asumido un compromiso muy claro de bajar la inflación, parece hoy razonable inclinarse por los créditos a tasa variable, dado que en un escenario de menor inflación las tasas de interés van a tender a bajar. Así que también un tema para tener presente si uno justamente va a salir a buscar un crédito hipotecario. Bueno, vamos a cambiar el eje, vamos a abrir esta sección que tenemos todos los viernes para brindar recomendaciones de inversión a todos aquellos que están viendo qué hacer con sus ahorros. Y al igual que la semana pasada hemos recibido también nuevas preguntas que vamos a utilizar como eje para brindar esta información. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con la pregunta de Cristian, que se comunicó con nosotros a través de Twitter y nos pregunta, Diego, ¿cómo vemos a los bancos para este 2016? Y agrega, ¿nos gusta alguno en particular? Bueno, Ale, creo que los bancos siguen siendo uno de los sectores más atractivos dentro de las acciones argentinas, básicamente porque están aprovechando las altas tasas de interés que está pagando el Banco Central en sus colocaciones de letras y notas. Ellos son los principales colocadores y se fondean a una tasa, digamos, pasiva menor, ¿sí? Entonces ese spread de lo que le pagan al depositante en el plazo fijo más lo que ellos colocan en las letras del Banco Central genera una ganancia automática. Entonces eso compensaría la menor... sin riesgo, ¿no? Eso es prácticamente sin riesgo. El riesgo es el riesgo cambiario o el riesgo inflacionario de que el spread valga menos en términos reales. Pero esto compensa la menor cantidad de créditos que le pueden dar al consumo o quizás a la actividad, al inmobiliario o a las empresas en el caso de que la actividad siga planchada como vemos hasta el momento, ¿no? ¿Te gusta como pregunta Cristian algún banco en particular, Diego? Creo que destacaría el Grupo Financiero Galicia por sobre el resto, de acuerdo a sus ratios de solvencia, liquidez y de rentabilidad, y quizás para alguien un poquito más agresivo, el Banco Patagonia ha traído un buen balance y creo que es una buena oportunidad, pero tiene menos liquidez que el Grupo Financiero Galicia. Muy bien, bueno, veo que tenemos algo por ahí más de tiempo para responder la pregunta de Roberto, que se comunicó con nosotros a través del Facebook de Café Financiero y que quiere saber si conviene poner el dinero en un plazo fijo. Bueno, evidentemente, a pesar de que las tasas de los plazos fijos últimamente han estado un poquito por encima del promedio de lo que fueron los últimos años, todavía sabemos que son negativas en términos reales. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación es superior a la tasa que nos paga el plazo fijo. Por lo menos la expectativa, ¿no? O la expectativa de inflación. Entonces, cuando nosotros cobremos ese plazo fijo, es muy probable que podamos comprar menos bienes y servicios que los que podíamos comprar anteriormente al plazo fijo. Así que es importante que es un producto libre, casi libre de riesgo en las situaciones actuales de los bancos, pero lo combinaría con otros productos en la cartera de inversión, digamos, de manera tal de compensar esto de la inflación que estoy hablando. Muy bien, perfecto. ¿Tenés alguna recomendación en particular en este sentido? Me siguen gustando mucho los bonos en dólares soberanos argentinos, más si se llega a un acuerdo con los famosos fondos buitres o holdouts, porque eso implicaría que baje el riesgo país y los precios de los bonos se mueven de manera inversa, es decir, que baja el rendimiento de los bonos, suben los precios, se valoriza más nuestra inversión. ¿Y algún bono en particular? ¿Algún bono en particular? Sí, me sigue gustando el Bonar 2024 y quizás para los más arriesgados un bono en descuento en dólares que es el DICA, legislación argentina, que tiene un buen cupón de interés y creo que es una buena opción. Bueno, muy bien, Roberto. Entonces puedes tener presente esto de no poner todo tu dinero en un plazo fijo, depende obviamente de lo que tengas, y tener en cuenta estas alternativas que pueden tener mejores perspectivas de rentabilidad que un plazo fijo. Muy bien, bueno, vamos a cerrar este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso.
Bueno, estamos aquí con Patricia Canatelli en este espacio para responder todas tus consultas, hoy destinadas a consultas del seguro. ¿Cómo andas, Patricia? ¿Qué decís, Ale? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Por favor, gracias por haberme invitado una vez más. Bueno, esperamos un instante, Patricia, que vamos a responder interrogantes sobre el estado de los bancos, como por ejemplo el de Gastón, sobre el estado del banco Comafi. Para Gastón, entonces, vemos en pantalla cuáles son los números que está mostrando el Banco Comafi ahora. Un patrimonio de 1.408 millones de pesos, depósitos por 9.379 millones y resultados positivos, según la última información del Banco Central, de 126 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Comafi. Muy bien, comenzamos a responder las preguntas de seguros. Comenzamos con la de Mariano, que nos cuenta que su papá falleció hace unos meses, venía pagando un plan de ahorro con su seguro de vida correspondiente, murió por un paro cardiorrespiratorio horas después de una operación en la que le retiraron un tumor simple, nos explica Mariano. Él no sabía que tenía un tumor a la hora de anotarse al plan y mucho menos que tuviera ese desencadenante. Y sin embargo, la empresa de seguros rechaza la entrega de la unidad argumentando que se trata de una enfermedad preexistente. Quiere saber, Mariano, si se puede hacer algo con este tema. En realidad, todo lo que está relacionado con la rama vida tiene la particularidad de que el asegurado tiene que declarar preexistencias. Si el asegurado no sabe que declaró preexistencias y el asegurador no puede demostrar que hubiera habido o que alguna sospecha de que el asegurado supiera sobre esta preexistencia de la enfermedad, el asegurador debe indemnizar. Que una persona contrate una póliza de seguros teniendo una enfermedad preexistente desconocida no implica que esté ni estafando al seguro ni mucho menos. Por lo tanto, el asegurador está obligado a indemnizar. O sea que Mariano tiene que ir hasta el final con su reclamo. Hasta el final con su reclamo. Ahora, ¿qué pueda pasar? Que a veces ha habido antecedentes de este diagnóstico que pueda haber sido situaciones desencadenantes de la sospecha de la existencia de una enfermedad y que nunca se declaró. Claro. Entonces ahí es donde el asegurador pueda llegar a tener, digamos, la herramienta para poder pero bueno, en principio reemplazar. Mariano tendría que continuar. Pero en principio Mariano debería continuar reclamando, porque si no se sabía la preexistencia, el asegurado está obligado a indemnizar. Primero insistiendo con la compañía y si no por la vía judicial. Y si no por las vías judiciales, algún tipo de mediación y demás. Muy bien, perfecto. Si no, el asegurador, perdóname, debería demostrar que se sabía de su preexistencia. Clarísimo. Bueno, vamos con la consulta de Mariana, que hace 2 meses sufrió un robo en su casa y la compañía de seguros todavía no se hizo responsable de las pérdidas que tuvo. Nos pregunta cuál es el plazo que la empresa tiene para indemnizarla y una vez que vence ese plazo, ¿qué se debe hacer? En realidad no hay plazos legales para una indemnización. Lo que hay es plazos legales para rechazar un siniestro, pero no para indemnizar un siniestro. Entonces, en este caso, habría que ver qué le solicitó el liquidador de siniestros a Mariana. A veces el liquidador solicita pruebas de la preexistencia de los bienes y hasta el momento en que Mariana no entregue esas pruebas, no va a cobrar la indemnización. No es que el asegurador tenga un plazo legal, en X cantidad de tiempo debe pagar. Muy bien. Sí tiene un plazo para rechazar y tiene un plazo también legal que una vez que se pusieron de acuerdo en 15 días debe estar indemnizado. Muy bien, pero perfecto. No hay un plazo legal para cerrar un siniestro. Muy bien, perfecto. Bueno, Patricia, muchas gracias. No, gracias bueno, a vos. vamos a responder ahora una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. En este caso para Ezequiel, que nos consultó sobre la situación de Río Uruguay. Esta empresa presenta estos indicadores. Arrancamos con un activo de 946 millones de pesos, pasivo 524 millones, patrimonio 421 millones de pesos, resultado positivo 2 millones, primas 538 millones de pesos, se informa 973 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, sí, a ver, ahí está, muy bien, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Emilio Campo sobre la situación y las perspectivas de la economía internacional.
Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Emilio Campo para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Estamos atravesando, ¿no?, una situación de incertidumbre a nivel internacional con diversos frentes que generan importante preocupación. ¿Cuáles son estos frentes los que te atraen más tu atención, ¿no? Mira, yo creo que lo que estamos viviendo ahora es los coletazos de la crisis del 2008. George Soros hace unas semanas decía, esto se empieza a parecer al 2008. Yo creo que no es que se empiece a parecer al 2008, yo creo que es uno de los coletazos más del 2008. ¿Y a qué es lo que voy? La crisis del 2008, en definitiva, surge de un desequilibrio global que tiene como principales actores a Estados Unidos y a China, y a Europa como, digamos, actor de reparto, si querés. La crisis pega primero en Estados Unidos, en el verano del hemisferio norte del 2007, y hace eclosión con la caída de Lehman Brothers en septiembre del 2008. Estados Unidos, por la manera en que se maneja Estados Unidos, que tiene un apego, si querés, al realismo económico, toma medidas que hacen digerir esta crisis con bastante rapidez. Con lo cual Estados Unidos sale de la crisis, digamos, en tres años ya está la crisis por detrás. Y de hecho la economía norteamericana hoy está relativamente bien, excepto en ciertos sectores, como el sector del petróleo, que está sufriendo justamente el problema de la caída del precio del crudo. Europa, que tiene una manera de resolver los problemas económicos distinta, no tan apegada al realismo, viene llevando la crisis del 2010 en adelante, cuando empieza la crisis de Grecia y seguimos los coletazos. Tuvieron problemas en Portugal, en España, en Italia, en Irlanda. Hubo países que hicieron ajuste, otros que no lo hicieron. Irlanda no se podría decir igual que Europa ya ha atravesado, ya ha dejado atrás la crisis, ¿no? No la ha dejado, justamente porque tiene que ver con esta idea de confrontar la crisis y resolver el problema que crea la crisis. Y el país que la enfrenta de una manera más drástica, si queremos, más brutal, es Estados Unidos y en cierto sentido también Reino Unido. Europa no lo hace, Europa continental no lo hace de esta manera, por lo cual Europa sigue viviendo coletazos y cada tanto tenés alguna sorpresa y algún Me imagino, movimiento. Emilio, no ha sucedido eso en Europa por las importantes divisiones que hay en su seno, ¿no? Correcto, es así, es decir, el tema de la gobernabilidad de Europa y el hecho de que las decisiones tienen que ser colegiadas hace todo más difícil. En Estados Unidos el poder está más concentrado y eso hace que las decisiones económicas o las políticas macroeconómicas sean más fáciles de implementar. Y después tenés a China, que como te decía era la otra cara del desequilibrio global, y China tiene un sistema de decisiones macroeconómicas totalmente distinto. Y ese sistema tiene una combinación de la herencia, si querés, maoísta, con lo que impuso Deng a partir de los años 80. Y China, digamos, que tiene un sistema de estadísticas nacionales totalmente dirigido por el Politburó. Si uno piensa que nosotros aquí en algún momento en la Argentina distorsionábamos las estadísticas económicas, en China los chinos nos muestran las estadísticas que ellos creen que nosotros tenemos que ver y no las que realmente son. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El golpe de la crisis no pegó en China. China tomó una serie de medidas para reactivar su economía y para defenderse de la crisis que venía de Estados Unidos, pero esa crisis inevitablemente llegó. Y llegó también al mismo tiempo que los países centrales empiezan esta política de inflar los balances de sus bancos centrales, hace que caen las tasas de interés, que la tasa de interés real está prácticamente a cero. Todo esto cambia hace un par de años cuando Estados Unidos empieza, o la Fed en Estados Unidos empieza a hablar del fin del quantitative easing, que es esta política de monetaria comoditicia, y eso genera un flujo muy importante hacia el dólar. Y el dólar, como hemos visto en los últimos 3 años, se ha apreciado muchísimo. La contracara de esa apreciación del dólar ha sido la caída del precio de los commodities, especialmente del precio del petróleo, que obviamente también está influenciado por lo que está pasando en China. La desaceleración del crecimiento chino significa una menor demanda por commodities industriales y del petróleo también, y eso ha contribuido, es decir, la apreciación fuerte del dólar siempre tiene como contracara la depreciación de los precios de los commodities. ¿La economía argentina, Emilio, está preparada para aguantar una crisis de China? Porque recordemos que no solamente es uno de nuestros mayores socios comerciales,
Lo que recibimos financiamiento, el swaps de divisas, digamos, en los últimos años la economía argentina se alió mucho a China. ¿Qué Estamos podría muy pasar? China dependientes. Claro, ¿qué podría pasar si efectivamente se produce una Sí, crisis yo en lo China? que Igual, creo... ¿de qué magnitud también es la crisis que vos esperás en China, no? Yo creo que es muy difícil de cuantificar la crisis en China porque en realidad, como no tenemos los datos exactos, es muy difícil realmente llegar al fondo de la cuestión. En China sabemos que hay una serie de burbujas. Hay una burbuja de crédito, las burbujas de crédito son siempre precursoras de crisis. En China tenés otro fenómeno desde hace muchos años que es el exceso de inversión. La tasa de inversión de la economía china es casi cercana al 50%. Sí, notable. Eso es insostenible. Y lo que has visto es que a medida que ha aumentado esa tasa de inversión, ha ido cayendo la tasa de crecimiento del PBI, es decir, que el impacto adicional de la inversión es cada vez menor, el impacto marginal de esa inversión. Así que China tiene un problema entre sus manos, la cuestión es cómo lo maneja el Politburó. Y acá el dilema chino tiene más que ver con la política que con la economía, porque el tema es manejable, pero a China se le presenta ahora otro dilema, y el dilema tiene que ver con la transición que hizo a partir de la muerte de Mao, que era la transición hacia una economía capitalista. Es decir, la introducción de una economía capitalista en China lo que está haciendo es socavando el poder político del Politburó. Y eso es el dilema político ahora, seguir con este esquema que va a ir debilitando al Politburó o abrir más la economía. Te traigo de vuelta a nuestros dilemas aquí en Argentina, ¿no? Porque de esta China dependencia, la Argentina está claro que necesita algún tipo de financiamiento, de que entren dólares, y el gobierno está tratando de que vengan dólares a partir de arreglar con los holdouts, con los fondos buitres, llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Cómo viste esa oferta y si te parece que finalmente va a prosperar? Yo creo que es un paso clave para este gobierno, porque cualquier otro gobierno que hubiéramos tenido. La Argentina estuvo aislada prácticamente durante 15 años. Fíjate que en realidad la Argentina estuvo en default a partir del 2001 y estás técnicamente en default hasta que no resolvés todos los problemas. Es decir, hubo un canje en el 2005, hubo un canje en el 2010, pero no se resolvió totalmente el problema. Solo Rusia y China, bajo el régimen comunista, estuvieron tanto tiempo en una cuestión de default. Así que esto me parece absolutamente clave. Creo que acá hay una cuestión también absolutamente clave. Creo que el gobierno se ha movido rápidamente y muy profesionalmente en la manera que se ha conducido, y eso creo que ha tenido un impacto muy decisivo en la actitud del juez, de Grisey, como le dicen los norteamericanos, y también de Dan Pollack, que es el Special Master que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia, ¿no? Yo creo que en ese aspecto se ha movido bien. Acá creo que hay una cuestión clave y tiene que ver con las decisiones del juez de aquí en adelante. Y la decisión del juez clave es qué pasa con los fondos que en este momento de la Argentina que están retenidos. Es decir, lo que ha hecho la decisión del juez es ha impedido a la Argentina pagarle a los bonistas que participaron en los canjes previos. Es decir, le está poniendo el costo del default argentino a terceras partes. Y eso le da mucho leverage, o sea, mucho poder de negociación a los fondos buitres. Entonces, creo que es clave ver qué es lo que decide el juez. Creo que en las próximas semanas va a tomar una decisión. Creo que es absolutamente esencial la derogación de la ley Cerrojo. Es la madre del borrego, es decir, el problema del pari passu tiene una línea, un cordón umbilical directo con la ley Cerrojo, te diría. Emilio, nos queda poco tiempo. ¿Todos estos temas a los que te estás refiriendo aparecen en este libro que tenés acá entre manos? En realidad este libro es un libro más de historia y de historia económica de la Argentina de los últimos 70 años. Es un intento de explicar por qué la Argentina, que en 1945 era la séptima economía más grande de Occidente, la 11ª economía más grande del mundo, y que era el 10º país en términos de PBI per cápita, hoy está en una posición de PBI per cápita de más o menos 60 o 70, no sabemos porque las cifras del INDEC todavía no las tenemos, y que además es la economía número 25 en el planeta y es la tercera en América Latina. Es decir, ¿cómo puede pasar en un periodo de 70 años que un país experimente una decadencia tan abrupta? El libro se llama Entrampados en la farsa, el populismo y la decadencia argentina. Así que no tiene que ver con los buitres, pero tiene que ver con otros problemas que hemos supido conseguir
en estos años. Bueno, Emilio, muchas gracias por gracias haber estado con ustedes. nosotros. Nos vamos entonces con este análisis que ha hecho Emilio Campos sobre la situación internacional y cómo esta puede afectar a nuestro país, que está iniciando un nuevo periodo de gobierno con importantes desafíos por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.